Siguiente estructura repetitiva, el while. Vamos a poner unos comentarios y vamos a hablar acerca de esta estructura. Perdón, acá me estoy equivocando. Estructura repetitiva while. La estructura repetitiva while, o también conocido como el mientras, evalúa una prueba de condición o una expresión. Entonces, todo lo que esté entre el inicio de llave y el fin de llave van a ser las acciones a repetirse. Pero, ¿cuándo se van a repetir? El mientras o el while va a evaluar una condición. Sabemos, por lo que hemos estado viendo en el caso de la estructura de la estructura condicional if, que toda condición nos va a dar dos posibles resultados: que sea verdadero o que sea falso. Entonces, esta condición no va a ser la excepción. Como resultados, la condición podrá ser verdadera o podrá ser falsa. En caso que la condición sea verdadera, entonces lo leeríamos así: mientras la condición es verdadera, se van a repetir las acciones que se encuentran en su interior. ¿Y cuándo finaliza o cuándo finalizaría esta estructura while? Finalizaría cuando la condición se torna falso. Es decir, mientras la condición es falso, ¿qué sucede? Termina el proceso while. Pero si la condición es verdadera, entonces se ejecutarán las acciones que se encuentren en su interior. Pues bien, vayamos y propongamos el siguiente ejercicio. Queremos listar los números del 1 al 10 por pantalla. Entonces, esto lo podríamos hacer con una estructura for, porque ya lo conocemos, pero no es la razón de este video. La razón es verlo, pero con la estructura repetitiva while. Entonces vamos a definir nuestras librerías: numeral include, iostream, using namespace, std, punto y coma, y declaramos nuestra función principal in main y retornamos el valor. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es todo proceso repetitivo tiene que ser controlado. Entonces sabemos que en una estructura for, ya por defecto como parte de su sintaxis, requiere el uso de una variable de control que sea la encargada de controlar esos procesos. En el caso de esta estructura while, no dice que tengamos que definir una variable de control, pero sabemos que la única manera de poder controlar procesos que se nos soliciten es haciendo uso de variables. Entonces lo primero que vamos a necesitar es declarar nuestras variables. Declarar variables. Vamos a declarar una variable entera de nombre i. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a implementar el proceso repetitivo while o mientras. Listo. Mientras, paréntesis, llaves. Dentro de los paréntesis nosotros debemos implementar nuestra condición. Y la condición a implementar tiene que estar basada en el resultado que queremos obtener. Como nos pide que listemos los números del 1 al 10, quiere decir, debemos listar 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 10, pues
tendríamos que implementar una condición que nos indique que se tendría que repetir dichos procesos o dichas repeticiones. Pero ¿cómo lo haríamos? Para esto hemos definido una variable de nombre i. La pregunta es, ¿cuánto debe valer i inicialmente? ¿Cuánto debería valer? Bueno, se sobreentiende que debería asumir el primer valor de los que tengo que mostrar. Entonces i inicialmente valdría 1. Ahora, sabemos que las acciones que se repiten son siempre y cuando la condición sea verdadero. Entonces, necesitamos que esta condición se haga verdadero para repetirse los valores del 1 al 10. Entonces, nuestra prueba de condición podría quedar de la siguiente manera. Mientras i sea menor o igual a 10. Con esto le estaría diciendo que tengo que repetir todo lo que esté aquí en el interior mientras el valor de i sea menor o igual a 10, comenzando desde 1. Ahora bien, ¿qué es lo que debe pasar? Por ejemplo, en la primera repetición, recuerden que i vale 1. Entonces, ¿cómo se interpretaría esta estructura? Mientras i, ¿cuánto vale i? 1. 1 es menor o igual a 10, ¿verdadero o falso? Verdadero. Por ser verdadero, ingresa dentro del while. ¿Y qué debe hacer dentro de este? A través de una estructura cout, deberíamos mostrar su valor, es decir, el valor de i, acompañado de un endel para que los valores se muestren unos debajo de otro. Muy bien. Ahora, pero ahí no podría terminar la estructura, porque si lo dejo de esta forma, generaría pues lo que se conoce como un bucle o como un proceso infinito. ¿Por qué? ¿Y cuánto va a valer? Va a valer 1. Y la prueba de condición dice, hacer todo esto mientras el valor de i sea menor o igual a 10. Si i siempre vale 1, imagínate, este proceso nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque i siempre va a seguir valiendo 1. Para que pueda finalizar este proceso, en algún momento, esta condición tiene que hacerse falso. ¿Y cuándo se va a hacer falso? Se haría falso cuando el valor de i sea mayor a 10. Por ejemplo, 11. Entonces, cuando i valga 11, la prueba de condición sería evaluada de la siguiente forma. 11 es menor o igual a 10. 11 no es menor a 10, ni tampoco 11 es igual a 10, lo cual tornaría a esta expresión en falso y por lo tanto terminaría y continuaría la ejecución del programa. Entonces, para poder hacer que esta condición en algún momento se haga falso y además para poder mostrar los números del 1 al 10, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el valor de i se incremente en más 1. Noten que en este caso ya estamos poniéndolo o haciéndolo escribiendo el i más más. En su defecto sería de la siguiente manera: i igual a i más 1, ¿no? Puede ser así separado con separaciones o también puede ser todo junto, no hay ningún problema, es igual. Entonces, una de las formas para evitar pues estar escribiendo, ¿no? Podríamos simplificarlo sencillamente poniendo i más más. Esto de acá es equivalente a i igual i más 1. Pues bien, entonces aquí vamos a poner un comentario en el cual digamos instrucciones a repetirse. Aquí debajo ponemos incrementar el valor de i en 1 y aquí después de implementar el proceso vamos a ponerle lo que se conoce como inicialización de la variable i. ¿Qué entendemos por inicialización? Bueno, una inicialización es asignarle un valor a una variable. En este caso, el valor de inicio o su valor inicial va a ser 1 para que a partir de ese valor, bueno, comience a incrementarse dentro de la estructura implementada. Entonces, vamos a ejecutar el programa. Vamos a asignarle un nombre y vamos a guardarlo.
y vamos a ver el resultado. Y miren aquí, ¿qué está sucediendo? Se está mostrándose los valores del 1 al 10. Voy a cerrar esto un ratito, vamos a verlo aquí. Y el funcionamiento es, o el resultado que se obtiene es muy parecido a lo que hicimos con la estructura repetitiva para o el for. Solo que esta pues evalúa una prueba de condición al inicio. Y dependiendo del valor de esta prueba de condición, repite o termina el proceso. ¿Cuándo repite? Cuando la prueba de condición se hace verdadero. Si esta prueba de condición es verdadero, pues se repite todas las instrucciones que están en su interior. ¿Y cuándo finaliza? Cuando esta prueba de condición se haya hecho falso. Ahí finaliza y continúa con las líneas restantes. Entonces aquí hemos querido presentar pues la forma como opera este segundo proceso repetitivo, que es el mientras, o también conocido como el while.